porque en la semana el Señor me hablaba de una palabra para compartirles a ustedes. ¿Y sabe dónde está? Está en la Biblia, en el libro de Génesis. Yo voy a leer una versión del lenguaje actual, que es la Biblia de mi esposo, que es Biblia para todos, y es otra versión, decía, ¿no? Espérenme que ya les digo los versículos, desde el 12 vamos a leer, capítulo, tengo anotado, 37 es el capítulo, pero desde el verso 12 vamos a comenzar a leer. Vamos a leer del 12 hasta el 14. Después vamos a charlar porque es una historia larga. ¿Lo tienen ya? Ahí está. Dice: José es vendido como esclavo, dice mi Biblia. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero, ¿saben qué pasó en ese lugar? José no se encontró con sus hermanos. Entonces, se encontró con un hombre porque él había salido a buscar algo, como muchos de nosotros, que a veces salimos a hacer un mandado, porque acá José era el hijo de Jacob, el hijo que él amaba, el hijo que había tenido con Raquel, su amada, aquella por la cual él había trabajado 14 años para poder ser el esposo de ella. Antes le dieron a Lea, con la cual tuvo otros hijos, que eran estos hijos que él tenía que ir a mirar. Eran desobedientes, tenían mala fama. Entonces el padre, ¿qué hacía? Como amaba a José, y José era un hijo obediente, aquel sobre el cual cargaba un llamado, un propósito, entonces él lo manda a él a que vigile a sus hermanos. Y se encuentra con un hombre. Y este hombre le dice: mira, tus hermanos no están acá, pero se fueron, y le indica a donde ellos estaban. Entonces él se va hasta ese lugar. Y de repente en esta historia pasa que sus hermanos lo odiaban. No lo querían. ¿Por qué? Porque el padre le había regalado una capa de colores. ¿Y qué significa que tenga una capa de colores? Que sobre él había un sello. Dios lo había escogido. Y su padre, que era un hombre de Dios, con el cual hacía altares, al cual Dios le respondía, le hablaba, sabía lo que cargaba a su hijo. Entonces le había regalado esa capa de colores, y eso era motivo de celos, motivos de envidias. ¿De quién? De sus propios hermanos. Entonces, dice allá por el verso 19, vamos a ver. Dice: los hermanos, cuando José llega al lugar, los encuentra, lo vieron acercarse. Antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo, ¿saben para qué? Para matarlo. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces se ponen de acuerdo para que te vaya mal? Aquello que vos menos esperás. Porque acá no estaba hablando que eran los vecinos, que eran los enemigos, sino que dice que eran ¿quién? Sus propios hermanos. Y dice: vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. ¿Y saben por qué? Porque José había contado a su padre, antes lo podemos leer, él había contado a su padre que Dios le hablaba en sueños. Entonces les cuenta sus sueños, y eso generó que sus hermanos, entre la capa que tenía, más que venga a contar el sueño, por eso ellos dicen: vamos a ver si viene ese soñador. ¿Cuántas veces vos vas a un lugar y le decís: yo vengo a hablarte de parte de Dios, a tus hermanos, a tus familiares? Dices: ay, mira, ahí viene el pastor. ¿Nunca les pasó?
Ahí viene que se hace el bueno. Porque así era como hablaban de José. Y entonces planearon, ¿qué? Matarlo. Arrojarlo en un pozo. ¿Cuántas veces te matan por ser hijo de Dios? Porque ¿saben una cosa? En el mundo espiritual, las palabras no son inocentes. A José ya estaba muerto antes que llegara a ver a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos habían planeado, ahora cuando llegue acá, lo tiramos al pozo y que se muera. ¿Cuántas veces te tiran en un pozo? ¿Cuántas veces sentiste que estabas ahí en un pozo, en el lodo cenagoso, estabas metido, inmerso en medio de problemas, en medio de situaciones, y muchas de ellas pudieron haberle ocasionado tus propios familiares? ¿Por qué? Porque no, por celo, por envidia, porque tenías una capa de colores, porque eras un hijo de Dios, porque te determinaste a cambiar tu vida. Y eso querían hacer con José. Y entonces dijeron que lo vamos a tirar ahí. Entonces dice, seguimos leyendo, cuando José llegó donde estaban sus hermanos, verso 23, ellos le quitaron la capa de su padre, que le había hecho, y lo echaron al pozo. Y él estaba seco de ese pozo. Rubén se fue. Dice, seguimos leyendo. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y de hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender a Egipto. Judá, uno de sus hermanos, entonces le dijo a sus otros hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a los ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirle a sus hermanos: José ya no está en el pozo. Ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Eso me llamó la atención de esta palabra. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó y dijo: sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Yo cuando leía todo esto pensaba no solamente en José, sino también en sus hermanos. Ellos lo sacan de ese pozo, ¿no? Y lo venden por 20 monedas de plata. ¿Saben? En ese momento los esclavos valían 30 monedas de plata. O sea que cuando ellos lo vendieron, ni siquiera tenía el valor de un esclavo. Lo vendieron menos de lo que él valía como esclavo. Él era un hijo de Dios. Y Rubén se llenó de dolor porque ¿qué le iba a decir a su padre? Dijo. Y acá es cuando ellos van adelante del padre y le dicen: ¿no es esta la capa de tu hijo? No dicen: ¿no es esta la capa de mi hermano? Ellos no lo consideraban hermano. ¿Pero por qué no lo consideraban hermano? No es de José de quien vamos a hablar en esta mañana, sino de los hermanos. Los hermanos de José estaban cargados de odio. ¿Por qué? Porque la primogenitura había caído sobre José. Rubén era hijo de una esclava, era hijo de Lea. Después los otros eran hijos de las esclavas, de las siervas de sus madres. No eran legítimos, no podían cargar
Entonces, José era el hijo ¿de quién? De Raquel. De aquella a la cual, cuando él va a esa tierra, de la cual se enamora el primer momento que la ve. Y eso le generó celos. Y es de eso de lo que vamos a hablar, de los celos. Porque yo pensaba en esta historia. Pensaba, José fue vendido, estuvo como esclavo en la casa de Potifar, pero fue la mano derecha del faraón. Fue el que gobernó. A pesar de ser un esclavo, Dios lo puso en lugares de gobierno. De la misma manera pasó con Daniel. Daniel estaba como esclavo en la tierra de ¿qué? De Babilonia. Y él estaba puesto sobre 120 sátrapas, sobre los gobernadores. Él gobernaba. No importa que se burlen, no importa que te tiren al pozo, no importa lo que te hagan, porque si Dios te puso para gobernar, Él va a gobernar sobre toda circunstancia en tu vida. José sabía de eso, porque José nunca permitió que su corazón se contamine. Lloró cuando los vio, si leemos la historia, cuando vienen sus hermanos, cuando hay hambre, cuando había miseria, y él tuvo para darles alimento a su padre y a sus hermanos. Pero él lloró, pero nunca dejó que su corazón se contaminara. Eso me llega a lo profundo de mi corazón, en la historia del corazón, de la rectitud que tenía José. Podemos pensar en Moisés. Llegó y fue criado como un príncipe, pero era esclavo. Y sin embargo, esa situación no importó. El Señor la usó. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. No importa la situación que te toque, la esclavitud que el enemigo quiera poner en tu vida, la enfermedad, la escasez, los problemas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. No importa lo que te haya pasado, porque el Señor gobierna ante toda circunstancia y toda situación. Vos tenés que creerlo, esa palabra, lo que Dios te dijo. Ay, pero pastor, usted dice esto, y mi casa es un desastre, mi esposo es un desastre, mi hijo es un desastre, me pasa de todo. No importa, porque la verdad es Cristo. Cristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Qué es lo que Él dijo que iba a hacer sobre tu vida, sobre tu casa? Él lo va a hacer. No importa que estés ahora como José, que te hayan vendido a Potifar. No importa que te tengan como esclavo. Es un proceso. Y los procesos forman carácter. Porque un hombre de Dios, un siervo de Dios, un ministro de Dios, tiene que tener carácter. Y tiene que levantarse ante toda adversidad y decir: mi Cristo gobierna, mi Dios lo va a hacer. Lo que Él me dijo lo va a hacer. Entonces se mantuvo en eso. Pero yo pensaba en los hermanos. Pensaba en los hermanos, digo, decir, tu hijo. Cuánto odio había en su corazón. Cuánto celo, cuánto rencor, cuánto resentimiento para tramar la muerte de su hermano. Y me recordaba de Caín y de Abel. Por celos, porque Dios miró con agrado una ofrenda. Acá era una capa, acá eran los sueños. Y Caín y Abel, ¿qué eran? Que Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y eso nos llevó a matar a su hermano. Y acá, ¿qué hacían? Planeaban matar a José. Pero una cosa me reveló esta historia. A José no lo pudieron matar. A Daniel no lo pudieron comer los leones. Nadie va a poder destruir el propósito de Dios que hay sobre tu vida. Tenés que creerlo, tenés que tomarlo. Lo que Dios me dijo, lo que Dios dijo que iba a hacer con mi hijo, con mi esposo, con mi casa. Yo te creo, Señor. Yo te creo. ¿Por qué? Porque como
como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y pensaba en esta palabra acá cuando el versículo que dice que cuando llegaron, cómo tramaron, cómo fue la mentira, mataron un cabrito, ¿para qué? Para rociar la capa con sangre. Y cuando llegaron, Jacob reconoció esa capa. Él reconoció que era la capa de su hijo. Y dijo, sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. ¿Y saben cuál fue el animal feroz que lo destruyó y que se lo comió? Fueron los celos, la envidia, el rencor, el resentimiento. Y yo vengo a hablar de iglesia, que ese animal feroz quiere destruir los propósitos de Dios que hay sobre tu vida. Que si en tu corazón hay celos, hay envidias, ese es un animal feroz que te va a comer el propósito y el llamado de Dios. En esta mañana, eso era lo que a mí me hacía pensar. El animal feroz, ¿cuál fue? El cabrito, no. A él primero que nadie lo había comido, porque como les dije, nadie va a poder destruir aquello lo cual Dios trazó para tu vida. Pero a ellos, porque ellos se sacaron de encima a José. Pero en ese tiempo, ellos, dice que si seguimos leyendo, Jacob lloró amargamente. Y la exclamación de esta versión dice que él gritó, es la capa de mi hijo. Y yo como madre, como padre que son acá, imagínense esa situación. Que los propios hermanos venían y le decían, no es la capa de tu hijo. No dijeron, ay papá, mirá, encontramos esto que es de mi hermano. No, ellos le dijeron la capa de tu hijo. Había desprecio. Hasta se sentían contentos porque se habían sacado de encima al soñador. Pero ellos, el animal feroz a los que se habían comido, eran ellos. Porque José seguía con ese propósito. Dios estaba con José. Aunque era esclavo, Dios estaba con él. Aunque se levantó la mujer de Potifar y lo acusó de que él la violó y tantas mentiras que había sobre esa vida, Dios estaba con él. Pero ellos, ¿qué cuenta la historia de Rubén, de Judá? ¿Qué pasó con ellos? El animal feroz se los comió. Entonces de eso quería hablar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón con tu hermano, con tu esposo? Porque acá era un hermano al cual le tenían celos, ¿sí? Pero no era solamente, los celos no son solamente para con tus hermanos. Celos podés tener con tu esposo, con tus amigos. Y vamos a leer el Proverbio 14:30. Y yo lo tengo acá marcado, ya está ahí. Miren lo que dice en la versión, vamos a leer las dos. Ahí dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y el lenguaje actual dice, mente sana, cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Yo pensaba en eso. Porque tenían celos, sí, pero también tenían envidia del soñador, de lo que Dios había puesto sobre el soñador. Muchos tienen envidia, pero por sobre todas las cosas, ¿qué dice su palabra? ¿Qué tenemos que guardar? El corazón, porque es en el corazón. Nosotros
podemos tener llamados, propósitos, y el Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿En tu corazón hay celos? ¿En tu corazón hay envidia? ¡Ay, qué linda palabra que le dieron a Carolina! Pero che, ¿por qué no me la dieron a mí? ¿Cómo estamos? Porque dice que son mente sana, cuerpo sano. Pero la envidia, ¿qué es lo que es? Es carcoma a los huesos. Dice en esta versión. Pero la que yo tengo dice, la envidia te destruye por completo. Te mata. Y ahí es donde yo relacionaba cuando Jacob dice, algún animal feroz se lo comió. A ellos se los había comido. Vamos a Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 3, verso 14 al 17. Yo tengo acá esta versión, vamos a leer las dos. Dice ahí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la versión actual dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. ¿Qué era lo que había? ¿Se comportaban de esa manera los hermanos de José? Pero así es como debemos comportarnos nosotros. No debemos de tener esos celos. Tal vez, bueno, es una mañana para que nos analicemos. ¿Por qué? Porque como decía Jacob, algún animal feroz se lo comió. Que ningún animal feroz venga a comer los propósitos que hay de Dios sobre tu vida, las promesas de Dios que hay sobre tu vida. Esta es una mañana para que nuestro corazón sea limpio de todo celo, de toda envidia, de toda obra de la carne. Que realmente podamos ser llenos ¿de qué? De la paz. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Que yo pueda sufrir si a mi hermano está llorando, si sufrió una pérdida, si tiene una falta, si necesita algo. Que yo pueda dolerme por mi hermano. Que no sea como los hermanos de José que dijeron, ¿será de tu hijo? ¿Qué me importa qué le pasa a Carolina? ¿Qué me importa qué le pasa a Luz? No, porque el Espíritu Santo no está en mí. El Espíritu Santo, cuando la palabra dice, el Espíritu Santo se contrista, se entristece, se va. Y saben una cosa, cuando vos le tenés bronca, cuando vos murmurás de alguien, ¿sabes lo que Dios hace? Lo promociona, lo levanta. Porque José, ¿qué fue?
Los hermanos lo hundieron, lo tiraron en un pozo, lo vendieron, fue esclavo, pero después gobernó. Y eso es lo que Dios va a hacer. No importa si vos sos ese José, porque yo les hablo a los dos, les hablo a los que son esos José, pero también les hablo a los Rubén que están adentro de ustedes, a los Judá que están adentro de ustedes, aquellos celos, aquellos que tienen celos, que tienen envidia. Tal vez vos seas de los que tenés envidia, pero tal vez seas a los que te tienen envidia. No importa, porque el Señor en esta mañana te dice: si vos sos como ese José, yo te voy a promocionar, yo te voy a exaltar. Iglesia, en esta mañana yo te voy a invitar que te pongas de pie, y si el Señor te habló, vamos a orar para sacar de nosotros todo celo, toda envidia, todo aquello que viene a querer, dice, comer a ese animal feroz que quiere comer. ¿Qué? El llamado, el propósito, lo que hay sobre tu vida. Porque saben, nadie nació por accidente. Y Dios trazó, escribió de nosotros todos nuestros días y lo que íbamos a hacer. Pero ¿saben cuándo no lo alcanzamos? Cuando el celo, cuando la envidia viene a nuestro corazón. Entonces el animal feroz se come tu llamado, tu propósito, tu asignación. Pero en esta mañana la iglesia se va a poner de pie. En esta mañana vamos a darle una cachetada al enemigo. Lo vamos a echar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Porque vamos a renunciar a todo celo y a toda envidia que quiera venir a nuestro corazón. Amén. Cierra tus ojos y mientras tanto ponete a hablar con el Señor en esta mañana. Reconocete delante de Él. Porque hoy leíamos en el Salmo 32 que un corazón contrito, un corazón humillado. Tal vez los celos no son de un hermano, tal vez los celos sean de tu esposo, de tu esposa, pero los celos son inseguridad. Pero el Señor en esta mañana dice que te diga: aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo yo te escogí, con todo yo te recogí. Yo tengo un llamado, tengo un propósito. No tengas temor, no tengas temor. Nadie te va a dejar, nadie se apartará, nadie te dejará, porque eres mío, porque eres mi especial tesoro. Pero vení a mi presencia, reconocete como hacía David. Ay, Señor, crea en mí un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que no tenga celo, un corazón que no tenga envidia, un corazón que pueda mirarte cada mañana a ti y decirte: ayúdame, Espíritu Santo, sana mi corazón, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, habla con el Señor, habla con el Señor, todos con los ojos cerrados, todos con los ojitos cerrados, y hablando con el Señor, hablando con el Señor y diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, porque muchas veces me enojo, ayúdame, Señor, ayúdame, porque hay cosas que me duelen, hay cosas que me duelen, hay cosas a las cuales soy débil. Muchas veces flaqueo, muchas veces quiero dejarlo todo, papá. Ayúdame, porque muchas veces me siento como José, en un pozo de angustia, en un pozo de tristeza, en un pozo de amargura, en un pozo donde me abandonaron, donde me rechazaron, donde me dejaron, papá. Pero que en esta mañana no pueda sacarme de ese pozo. Yo quiero renunciar a los celos, a la envidia, a todo aquello que me aparta de ti, papá. Oh, santo, 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 Espíritu Santo. Ahí donde estás, en esta mañana, decide al Señor: papito, en esta mañana, yo quiero renunciar al celo, a la envidia, al rechazo, al abandono, a la falta de perdón. Lo arranco de mi vida. La amargura
entrego en esta mañana. Y te pido que vengas sobre mí, que crees en mí, un corazón limpio y un espíritu recto.